con las... Ahí vamos a grabar la reunión. Bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es Marisa Fassi, estoy co-coordinando junto a Ingrid Bermúdez este año este grupo de participación, que la verdad que es un placer seguir después de tantos años construyendo conjuntamente estas miradas sobre la participación ciudadana y el acceso a justicia. Un poco contarles lo que hicimos la reunión pasada y hoy en esta reunión tenemos la suerte de contar con María del Carmen, que nos va a contar un poco más el trabajo que vienen haciendo desde México. La reunión pasada fue la primera reunión que tuvimos como equipo. Ahí presentamos a Ingrid, que empieza a coordinar este año, que antes venía coordinando junto con Fer, que ya no pudo seguir este año, pero sigue participando activamente como nos acompaña hoy. Y un poco la idea de la reunión pasada era empezar a ver nuestras propias percepciones sobre la participación ciudadana y recapitular todo lo que venimos desarrollando en este tiempo como instrumentos. Un marco que le quisimos dar a eso, que nos pareció como muy importante, tuvo que ver con el informe de la OCDE que sacó enfatizando la importancia que tiene la participación ciudadana, y de ahí ver como en este marco transnacional lo importante de la temática que venimos a tratar una vez al mes en estas reuniones en el grupo. Y un poco la idea fue poner como insumos las escaleras de participación, como los distintos modos y los peldaños que se pueden ir subiendo en relación a los modos de participación, y empezar a dialogar con las distintas experiencias que tienen todas las personas que participan acá de estas reuniones, con ese marco metodológico, si se quiere, de las escaleras. Ahí es cuando María del Carmen nos ofreció también comentar el trabajo que vienen haciendo y ponerse en diálogo con estas escaleras. Así que bueno, por suerte nos pudo acompañar hoy. Ingrid, si querés saludar, y si ya le habilitamos la palabra a María del Carmen. Sí, muy buenos días, muy buenas tardes también. No, agradecerle la presencia y realmente quisimos como darle una metodología a las reuniones de aportes, también tomando en cuenta los niveles de participación ciudadana para luego sistematizar estas experiencias y que nos queden como un banco de buenas prácticas. Por ello también invitamos para compartir esas experiencias en los diferentes países, diferentes instituciones, de parte de sociedad civil también, y poder también agrandar el grupo, para ver de qué manera llamamos más personas que están matriculadas con la participación ciudadana, como todos nosotros estamos aquí. Gracias. Bueno, gracias, como siempre, gracias Paula, que es la que genera, Paula Uribe, que hace la magia para que todo esto suceda detrás de bambalinas. Así que gracias también, Paula, por tu colaboración. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con María del Carmen Nava Polina, que nos va a comentar el trabajo que vienen realizando desde México. Esta reunión va a quedar disponible para que se pueda ver a quienes no han podido, por distintas razones, conectarse hoy. María del Carmen es politóloga, investigadora, es maestra y doctoranda en negociación y mediación. Tiene 30 años de experiencia en el poder legislativo, transparencia y partidos políticos, y tiene una agenda de investigación que es de lo más interesante porque ha estado trabajando en temas de estudios parlamentarios, partidos, apertura institucional, constitución de paz positiva y democracia. También ha fundado Visión Legislativa, que nos dejó, después le vamos a pasar los enlaces para que ustedes puedan conocer un poco más de qué vienen trabajando. Tiene una infinidad de publicaciones, más de 350 publicaciones especializadas. Es comisionada de Transparencia de la Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Así que bueno, la verdad que tiene un blog que también lo vamos a poner ahora a disposición para que ustedes puedan conocer un poco más del trabajo, y viene trabajando también en Rija de hace tiempo, así que la verdad que hace rato le venía diciendo a María del Carmen que queremos escuchar más de su trabajo, y es una gran oportunidad. Así que muchas gracias, María del Carmen. Daniel, que ha colaborado también en las comunicaciones. Así que desde ya agradecerles la participación y te dejo la palabra, María del Carmen.
Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad es que siempre Rija me hace mucha ilusión y me dibuja una sonrisa porque todos los grupos tienen una articulación muy especial y esta de participación ciudadana también nos interesa muchísimo porque justo va vinculado a varios de los temas que desarrollamos desde el Garante de Transparencia de Ciudad de México. Em, Sobre todo estamos muy interesados en presentarles en cuanto a una de las escaleras de participación, sobre todo enfocado a niñez, el cuento que desarrollamos de una ciclovía para Paula, porque el proceso habla justo de la incorporación de la participación de una niña, de Paula. Ella prácticamente nos dictó la historia de este cuento y es que les queremos justo ir compartiendo las articulaciones que nos llevó a tener un cuento para distintos segmentos de población. Em, Sabemos perfecto que la niñez, pues también apostarle a la niñez es sembrar, tener semillas en la generación de valores públicos, de construcción de ciudadanía, de desarrollo de capacidades de participación democrática. Y prácticamente el contexto en el mundo, pues sí tenemos una buena cantidad de niñez. Estamos hablando que en el corte del 2021 prácticamente teníamos 1.300 millones de niñas y niños que incorporan de las edades de 5 a 14 años. Y la presentación que les compartimos ahora justo va de la mano de cuánta es la niñez en el mundo, el modelo de apertura por diseño, cómo construimos este cuento a través de la red, lo que es la ciclovía, el cuento en sí mismo. Y bueno, también estamos ciertas que es indispensable contar con ciertos parámetros de participación, sobre todo que tengan una inclusión y nos lleve a hacer, en el mejor de los escenarios, transformaciones y mejoras en las sociedades. También, por supuesto, tenemos retos y experiencias que ahí con ese tema terminaremos la exposición y por supuesto, pues abiertas a las inquietudes y a las preguntas que tengan. Em, y les comentaba justo, o sea, 1.300 millones de niñas y niños entre 5 y 14 años y en la región de Latinoamérica y el Caribe somos más de 107 millones de niñas y niños. Bueno, somos de que tenemos más que somos, ¿no? Y concretamente en México, de acuerdo al censo que tenemos, el último que se levantó en el 2020 del INEGI, que es el instituto que hace estadísticas y geografía, hay 21 millones de niñas y niños de entre 5 y 14 años de edad y poco menos de la mitad son niñas, de tal manera que esta parte de transversalizar género en los temas de participación también para nosotros es muy, muy relevante. Trabajamos este cuento con una metodología muy especial que tenemos también propia, inspiradas en el pensamiento de diseño y la bautizamos como un modelo de apertura por diseño. Y lo que hacemos es justo llevar como los distintos procesos al momento de acercar una idea, de priorizar, de trabajar un prototipo de manera colectiva a través de esa idea y de poder construir ese prototipo y empezarlo a probar, a ver si es suficiente, si lo modificamos, en fin. Y a nosotras en materia de Estado abierto, de apertura institucional, impactada en los distintos poderes o instituciones del Estado, implica que tiene que haber esa parte orgánica y que se mueva. Y por supuesto, dentro de esa lectura de lo que implica la apertura por diseño, también hay ciertos elementos de co-creación y uno de ellos, a mí me gusta frasearlo con 5 elementos, de hecho ya tenemos un concepto propio que hemos ido impulsando gota a gota de estado abierto en las últimas, a principio de año lo compartimos en la Universidad Complutense de Madrid
porque nos parece muy relevante poder tener esta apertura de cómo queremos que funcione el Estado, justo con el corazón de la participación y la co-creación al centro. Entonces, en nuestra lectura, en algo muy, pues sí, propio, implica el uso de estos 5 elementos que tienen que estar sí o sí en cualquier ejercicio de co-creación y de apertura institucional. Y Perdón, Carmen, sí. una preguntita, ¿si se podrá poner en modo presentación para que quede más grande la filmina y de última cerrar ahí la vista previa? Sí, Daniel. Si pones Daniel en presentación, va a quedar grande directamente. Lo traté de hacer y no funcionó. Nada más lo voy a poner, confírmenme si lo pueden ver, Sí. por Y favor. es que hay una forma de descargar el archivo y luego abrirlo en la aplicación En- directo y no en línea. Y ya que lo dejas abierto, entonces proyectas esa ventana. Ok, ok, no, sí. Sí, Sí, se puede, entonces, si no, no hay problema. Gracias. entre esos 5 elementos que les cuento, que es transparencia y rendición de cuentas, prevención y conflicto de intereses, también está la parte de comunicación y datos abiertos, memoria y archivo, y la de nuestro corazón y este grupo de la Rija, que es participación y co-creación. Entonces, en esa lectura y perspectiva es que este cuento nos lleva al uso de estos 5 elementos y sobre todo, pues el énfasis de participación. Em, y bueno, sabemos perfecto que lo que queremos con la apertura es es tener mejores estadios, es tener soluciones a problemas compartidos. Y en este sentido, justo podemos pues tener esta sinergia, ¿no? De participación y de co-creación. Bueno, ahí creo que se ve un poquito más, pero todavía se sigue viendo el menú, ¿verdad? No, pero ahí se ve mucho mejor. Ahí está perfecto. Sí, 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 sí. Antes Ok, no, porque no se podía leer, pero sí, sí. Gracias. sí, gracias, Daniel. Y bueno, aquí destacar la vinculación y más bien el ritmo que nos da la sociedad a la co-creación. Y en ese sentido, solamente la co-creación se puede derivar pues de la participación y por supuesto de la inclusión de las propuestas que tengan las personas dentro de las acciones y políticas que se desarrollan en el Estado. Y el modelo de apertura por diseño, tenemos un enfoque en derechos humanos e innovación. Y sobre todo nosotras trabajamos desde Ciudad de México con grupos en situación de vulnerabilidad a través de ejercicios tanto multiactor como multinivel. ¿Qué significa eso? Pues que trabajamos con redes internacionales, con autoridades nacionales o federales, también con locales, distritales o de alcaldía municipales, pues, o sea, en el nivel más chiquito de gobierno, más cercano, y con distintos poderes, desde legislativo, judicial, ejecutivos, por supuesto, instituciones autónomas. Entonces, prácticamente todos los materiales que hemos generado están en la biblioteca digital del INFO. Y bueno, entrando en materia, tenemos una de el cuento. Prácticamente nos inspiramos en una historia, o sea, hicimos un guión, que de hecho tenemos una metodología de co-creación de historias y de cuentos enfocado a niñez, porque preparamos un guión, nos reunimos con Paula, que es una niña con la que nos inspiramos en este cuento, y le fuimos preguntando cuál era el tema de su interés. Y a ella le interesaba mucho, pues, usar su bicicleta y de saber cuáles eran las vías públicas para llevar a hacer uso de su bicicleta en una ciudad urbanizada como es Ciudad de México, sobre todo predominantemente urbana. Entonces, prácticamente ella nos dictó este cuento, esta historia, y después con su inspiración y sus ideas fue que escribimos el cuento y no solamente lo escribimos, sino también lo ilustramos con colores y con imágenes que fueran completamente dirigidas a niñez.
Entonces, este cuento también se fue traduciendo a distintas lenguas indígenas para poder llegar a otros grupos poblacionales. Por supuesto, también tenemos un audio, ¿no? Audios grabados sobre el cuento. Y hemos ido presentando este cuento incluso en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año pasado, donde incluso Paula habló de su historia y de la experiencia de cómo se construyó este cuento y también del uso del cuento. Entonces, para nosotras es muy importante no solamente pues tener esta perspectiva desde la adultez, ¿no? De cómo empujamos la garantía de derechos humanos, en este caso de derecho a saber, pero a través de la participación infantil directa que fue de Paula. Entonces, ha sido realmente también un cuento detectado como buena práctica a nivel internacional y a nosotras nos interesa mucho hablarles no solo de que tenemos el cuento, que lo utilicen y que nos retroalimenten sobre el uso, porque ha despertado mucha curiosidad, o sea, incluso lo empezamos a trabajar desde em, de la pandemia con sesiones de Zoom de cuentacuentos en vivo con niñez. Y entonces una de las preguntas que nos hacía, sobre todo un niño que recuerdo mucho, es que a él le interesaba saber y preguntar cuándo iba a poder regresar a tomar sus clases y a volver a ver a sus compañeros y a sus maestras, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que también me gusta mucho, porque no hay límites para la información pública, es que estaban interesadas en cuántas aves distintas había en la Ciudad de México, que si eso lo pudieran conocer. Entonces, realmente la creatividad de niñas y niños nos puede llevar a lugares insospechados para la adultez. Por eso este cuento le tenemos en especial mucho cariño. Y estamos en un proceso de también ver cómo podemos replicar esta co-creación de otros cuentos con realidades y connotaciones y tropicalizar prácticamente historias de acuerdo a la comunidad donde estén, porque no es lo mismo, por supuesto, una historia así en Ciudad de México, en un tipo de capital más urbana, que vivir en la playa o vivir en la montaña o vivir en una comunidad con otras necesidades y sin conectividad. Entonces, las formas de cómo podemos ir acercando este cuento es fundamental. Y justo por esas razones es que decidimos colocar este cuento en el escalón número 6 de la escalera de participación infantil de Roger Hart, que es la que nos presentaban justo la sesión pasada, porque nos parece indispensable pues ir abonando, ir sembrando hacia esta cultura democrática y participativa de la niñez, porque es la que nos va a permitir justo tener instituciones más sólidas, ojos, observar lo público con más énfasis y agudeza, de tal manera que para nosotras una ciclovía para Paula se encuentra en el escalón número 6 de participación infantil, porque se trató de un ejercicio iniciado por personas adultas, justo del equipo Estado Abierto, que somos la estructura, el pedacito de la estructura en el Info de la Ciudad de México, en el Garante, pero tuvo la participación efectiva de una niña, de quienes justos incluimos necesidades de información en el cuento. Y prácticamente ahora al 30 de abril, con motivo también del Día de la Niñez, vamos a tener una actividad con la Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas que tenemos en la Ciudad de México y que también se relacionan con otras áreas de derechos humanos, y vamos a presentar en una actividad justo de cuentacuentos, o sea, no presentarlo como hicimos en la Feria Internacional del Libro, aunque también la audiencia era niñez, pero esta vez utilizamos la figura de contar la historia a través de personas que se especializan, ¿no?, en contar historias hacia niñas y niños. Y vamos a trabajar con niñez de migrantes que se encuentran en México. Entonces, estamos ciertas que
parte de los retos que tenemos es a qué grupo de niñez nos vamos a acercar para cerrar ese círculo de participación, porque no es lo mismo trabajar con una niñez en grupos de educación primaria con las que hemos trabajado, que ya están escolarizados, que tienen una permanencia y un colchón en sus familias, que tienen conectividad, ¿no? De cierta manera, les facilitan, ¿no? A trabajar con niñez justo de personas que están en migración. Y claro, o sea, haciéndonos como cargo de cómo podemos expandir estas olas de productos co-creados para engrosar los derechos humanos, es que nos hemos ido abriendo pues otro tipo de retos, ¿no? Eh, Me parece que el primero que tuvimos fue dentro de este proceso de una ciclovía para Paula de articulación, fue sensibilizarnos, porque como personas adultas, por supuesto, teníamos que tener la disposición de entender a niñas y niños en la primaria básica. Y bueno, pues acoplarnos a su lenguaje, a generar otro tipo de escucha desde nosotras desde el garante de transparencia. Y por supuesto, les estoy hablando que parte de la peculiaridad que tenemos en el equipo Estado Abierto es que de origen lo conformé con una multidisciplinariedad, es decir, o sea, tenemos gente que hace comunicación, gente que hace datos abiertos, es decir, o sea, es física, por ejemplo. Hay, por supuesto, personas que ejercen la abogacía, y también tenemos internacionalistas de administración pública, por supuesto, politólogos, ¿no? Entonces sí tenemos como un bagaje para poder responder y generar este tipo de materiales o de planear una distinción en la forma de que activamos acciones o políticas públicas. Entonces, esta parte de sensibilización, y creo que es común a todo lo que implica el poder abastecer el derecho a entender de las personas, y siempre hablo de personas y no de ciudadanas, ciudadanos, porque los derechos humanos impactan a cualquier persona con independencia de la edad que tenga. Entonces, la niñez es una de las que trabajamos junto con personas adultas mayores y mujeres cis y trans en reclusión y en reinserción, que esos son los 3 grupos poblacionales como de enfoque que tenemos a lo largo de estos ya casi 6 años. El segundo reto que tuvimos al acercarnos es justo cómo saber cómo piensan o imaginarnos cómo piensan las niñas y niños y preguntar, o sea, en esta interacción del cuestionario que acercamos, la verdad es que fue muy rica la articulación, porque nos dan opciones que ni siquiera desde la adultez lo tenemos visto, ¿no? Entonces, y realmente fue un proceso de inclusión, de participación muy rico el llevar a cabo esta entrevista, ¿no? Y por supuesto también la entrevista guiada muchas veces preparamos un guión y el ritmo o los retos, o sea, de si alcanzamos a permear a quien estamos entrevistando, también nos lleva a otro tipo de preparación, porque es mucho más fácil si hablamos, y eso depende, ¿no? De qué materia llevemos. Ayer estuvimos trabajando con unos cuestionarios que les platicaré ya al final, de cómo podemos medir el alcance de estos materiales de cocreación, y en esta enfoque de solventar el derecho a entender de las personas, el Estado, las instituciones públicas son quienes nos tenemos que esforzar en llegar con mayor sencillez, claridad, oportunidad, concreción en el uso de las palabras. Incluso yo siempre le sumo el lenguaje, las palabras que sí construyan, que aporten en la construcción de capacidades, y eso implica también, o sea, ir tejiendo, por ejemplo, el uso de neurociencia, que implica que las palabras positivas van incluso a regenerar nuestras neuronas, ¿no? Entonces, desde cómo utilizamos el uso de la voz, las palabras, una línea,
los colores, los dibujos, o sea, todo comunica, todo comunicamos para poder impactar o incluso antojar más o de plano asustar a la participación, ¿no? Creo que por eso lo comparto así, ¿no? Con esa como enfoque en que es clave la forma en que comunicamos. Por supuesto, otro de los retos que tuvimos fue poder impactar las inquietudes que había en una historia, ¿no? Por eso también hicimos una metodología de la historia para que puedan tener esta replicabilidad en cualquier comunidad, país, este contexto, para que la utilicen. Es como un tipo recetario, por acá también se las vamos a dejar porque queremos compartir los retos, el aprendizaje y también, por supuesto, los errores o los fracasos que hemos llegado a tener en apertura institucional. Creo que son claves porque el decir que no necesitamos repetir, también quizá le podamos ahorrar a quienes quieran estar justo incorporando alguna actividad o algún plan de acción de apertura que se ahorren eso que nosotros igual nos topamos con pared, ¿no? Otro reto, por supuesto, consistió en realizar las actividades de la lectura del cuento, porque al momento de exponer una historia se necesita una expertise, o sea, una modalidad de impacto, de acercamiento, es todo un lenguaje corporal para niñez y bueno, pues parte de estas, encontrar a las personas adecuadas con quien tejer, con quien sumar, también impactan en el poder tener mayor alcance de los productos y replicar la participación, que al final es como nuestro sueño, ¿no? Ya tenemos, incluimos una participación, tenemos un cuento, queremos replicarlo y entonces queremos, y tuvimos ejemplos súper bonitos de niñas porque tuvimos la fortuna de poder imprimir ejemplares del cuento de una ciclovía. Entonces lo hemos repartido en la medida de las posibilidades y una niña concretamente lo llevaba siempre en la mochila cuando iba a su escuela. Entonces teníamos esa replicabilidad por ella y le enseñaba a sus compañeras, compañeros, entonces ahí es donde ya tuvimos, o sea, ya alcanzamos, ¿no? La meta de sí poder impactar y generar esta multiplicación de participación en la propia niñez. Y en este proceso lo que hacemos es, a veces nos hemos topado que las niñas y niños quieren hacer solicitudes y claro, pues es también una herramienta que hay que enseñarles cómo y qué. Entonces, hemos trabajado tanto con ellas en ayudarles a pedir la información, porque en el caso mexicano no se tiene que tener una identificación, o sea, es completamente anónimo el pedir información sobre México, incluso no se tiene que estar en México, en cualquier país se puede hacer, desde cualquier país. Tenemos una plataforma nacional de transparencia que ahí cualquier persona puede solicitar información. Entonces les ayudamos a pedirla. Muchas veces les hemos ido compartiendo, por supuesto, que les respondieron y también acompañarles en que si quieren inconformarse, pues puedan presentar o ayudarles a presentar esa inconformidad, ¿no? Para cerrar justo ese círculo. Y estamos justo trabajando con un cuestionario muy sencillo que se lleva al final del producto co-creado, que es genérico, se lleva, esperamos, no más de 3 minutos, donde las personas que utilizan los materiales que vamos co-creando, cualquiera, puedan darnos esta retroalimentación y la clave está en que nos cuenten para qué les sirvió, ¿no? O sea, qué encontraron, qué sí les fue, cuál es el caso de éxito o de utilidad, o bien qué no les gustó o si realmente no alcanzamos comunicar lo que queríamos y se distorsionó en el camino, ¿no? O no alcanzamos. Finalmente es una deficiencia del lado de las instituciones públicas, porque insistiré, aquí siempre tenemos que estar a disposición de lo que necesitan las personas. Entonces, este
cuestionario, incluso en mi gestión, yo trabajo con un consejo asesor externo que es completamente proactivo, es decir, a mí no me lo obligan por ley. Sin embargo, la gestión yo he ido acompañada con estos consejos que tienen una duración de 1 año y hago la invitación directa a personas que están interesadas en las materias que nosotras trabajamos, de tal manera que hay tanto han participado desde Argentina, desde España, desde el periodismo, desde el uso del lenguaje claro, ¿no? Entonces, hemos tenido ahí unos consejos increíbles y el actual nos ha ayudado a ir aterrizando estos cuestionarios de alcance de cocreación para poder irnos midiendo en eso, si logramos la meta o no, ¿no? Porque eso también nos pasa todo el tiempo, de poder estar muy contentas de alcanzar un producto, pero no sabemos si se utilizó, a quiénes llegó, si tenemos historias que cambiaron o modificaron o abonaron en el bienestar de las personas. Y bueno, pues cerraría esto, mi participación con un agradecimiento adicional, ¿no? O sea, ya lo reiteré al inicio, pero para nosotras es muy importante poder compartir el aprendizaje que tenemos y por supuesto también tenemos retos comunes y bueno, pues creo que ahí esta adaptación del cuento de una ciclovía para Paula a otras lenguas indígenas que se hablan, pues no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en la región de Latinoamérica. Sí nos parece muy importante porque es ahí donde podemos tener un enfoque pues muy preciso y también, no sé si les ha pasado a nosotras un poco todo el tiempo, sobre todo al inicio cuando empezamos con estos proyectos en mi equipo, que decíamos es que el reto es gigante, o sea, porque hay muchas necesidades sociales y cómo ir decantando y seleccionando y priorizando hacia quién vamos a trabajar o con quiénes vamos a trabajar. Y estoy cierta que todas queremos siempre comernos el mundo a puños, ¿no? Pero a veces tenemos las capacidades institucionales, administrativas, presupuestales muy acotadas, incluso temporales. Entonces, siempre me parece, y eso es como más un corolario personal que les comparto, lo ideal es adaptarnos a lo que podemos hacer, a lo que tenemos en el tiempo que sabemos que lo tenemos que trazar y terminar. Y muchas veces no necesitamos necesariamente inventar un hilo negro, sino tomar algo que ya está hecho o quizá replicarlo para también como darle uso a lo que ya está. Entonces, esa es la motivación que nos lleva a poder compartir este tipo de experiencias de co-creación completamente de participación aplicada, focalizada a niñez y pues llevado esta experiencia del cuento justo hacia otras necesidades y grupos en situación de vulnerabilidad. Así que bueno, pues estoy aquí dispuesta a cualquier tipo de preguntas e interacciones. Muchísimas gracias, María del Carmen. Definitivamente muy enriquecedora la buena práctica antes de hacer un, un resumen, ¿verdad? Este, damos un espacio por si hay alguna pregunta para María del Carmen, para Daniel, a quienes agradecemos mucho esta experiencia. No veo manitas levantadas. Bueno, yo quisiera recalcar eh, este, este modelo que nos presentaron, el modelo de apertura por diseño, ¿verdad? Que viene a recabar los principios de justicia abierta, recalcando, ¿verdad? El principio de participación y co-creación.
¿verdad? Y ustedes apuntaron pues precisamente esos niveles de la escalera en ese principio de participación y co-creación, de informar, consultar, involucrar, colaborar, empoderar. Entonces, buenísima esa herramienta, esa metodología. También nos dan todo lo que es esta red de mecanismo multiactor y multinivel, donde también se refleja el principio de colaboración, de justicia abierta, ¿verdad? Porque no, no es solo el Estado aquí interactuando y planificando y diseñando, sino también este, los actores y actrices sociales que puedan participar, ¿verdad? El cuento, ¿verdad? Como una metodología, como una buena práctica que nos acerca más a estas poblaciones vulnerabilizadas, sobre todo en este caso a la niñez, ¿verdad? Donde hay una posibilidad de escucha, ¿verdad? Y no trabajarlo todo desde el adultocentrismo, que tenemos también esa, esa práctica en la institucionalidad, ¿verdad? Estar planificando para, sin incluir a las poblaciones a las que van a afectar estas políticas públicas. Y esta asociación a la escalera, ¿verdad? De participación, en este caso, a la escalera de participación infantil. Entonces, me parece que es muy bueno el proceso de sensibilización, ¿verdad? Porque se hace, digamos, a sociedad civil, ¿verdad? Pero también se hace a la institucionalidad, ¿verdad? ¿Cómo les explicamos estas formas de gestión pública, este, más participativas, más democráticas y al final que van a llenar las necesidades reales de las personas, en este caso de la niñez? Entonces, sí decías, María del Carmen, muy bien, que cuando uno tiene este tipo de propuestas, quiere desarrollarlas con todo tipo de poblaciones, ¿verdad? Muy bien que ustedes incorporan el enfoque de género, ¿verdad? De forma transversal, y quiere hacer mucho, ¿verdad? Pero a veces los recursos, son, digamos, muy limitados y no podemos hacer tanto con tan pocos recursos, tanto humanos como presupuestarios, porque para esto se requiere, ustedes han tenido colaboración, esa es una pregunta, una colaboración de cooperación internacional, ¿cómo les ha ido en ese campo? Pues es una parte súper importante, Ingrid, que comentas, porque la colaboración, digamos, en apoyo presupuestal o de recursos no hemos tenido. O sea, lo hemos hecho con, ni siquiera son recursos adicionales contemplados, sino más bien los recursos humanos que tenemos en el equipo de Estado Abierto. Y la verdad es que sí es, o sea, soy afortunada porque es un equipo realmente muy comprometido, muy capaz, muy entusiasta. Y bueno, Daniel no me dejará mentir, ¿verdad? Que hacemos desde un análisis muy sofisticado con una metodología muy concreta, porque hacemos estudios aplicados también, hasta justo pues ir a montar un stand y hablar del cuento a quien sea, donde estemos, ¿no? Entonces, realmente lo hacemos con los recursos humanos que tenemos. Estamos hablando de que entre mi ponencia y la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, somos 24 personas. em, entonces, ello implica en este equipo de trabajo que hacemos evaluación de obligación de información de ley que tienen que estar por transparencia, estudios aplicados, también los recursos que llevamos prácticamente en el pleno, hacemos la resolución de prácticamente por ponencia, casi 200, no, perdón, por sesión, casi 200 recursos semanales. Entonces, realmente sí tenemos pues trabajo a pasto, ¿no? Entonces, más bien lo que sí nos gustaría, por supuesto, es tener esta proyección y este uso en otras redes internacionales y con otras connotaciones. Por eso es que participamos muy activamente con ustedes. También,
pues lo llevamos a la Feria Internacional del Libro, o sea, llevamos lo que tenemos prácticamente donde nos inviten o donde veamos la oportunidad de poder aportar. Entonces, sí, siempre nos quedamos con ganas de, podríamos hacer tal y tal, ¿no? Pero pues muy acotadas a qué podemos con lo que tenemos y con eso salimos, ¿no? Porque si no, tampoco salimos nunca, ¿no? Y gracias por hacer la recapitulación, Ingrid, porque esto que comentan del modelo, bueno, o de que resumiste de apertura por diseño, lo vamos a presentar en el Congreso Internacional de Estado Abierto, que justo se va a llevar en Costa Rica en junio. Y claro, queríamos participar en todos los grupos, pero no nos da la vida. Vamos a hablar sobre ese modelo y los ejercicios que hemos ido impactando en co-creación y en participación. Y sobre el tema de Parlamento Abierto, porque bueno, es una de mis pasiones académicas de investigación y que también con Daniel compartimos esa pasión, ese interés profesional, porque sabemos que pues las representaciones legislativas son clave para la democracia. Entonces por ahí nos estaremos viendo y Daniel, no sé si quieras compartir algo más sobre esto. Sí, gracias. Pues más que nada, o sea, este cuento ha sido como, yo creo, de las cosas que más interés han despertado de todo lo que hemos hecho acá en el equipo. O sea, era una manera orgánica de verdad en que la gente lo veía ilustrado, como lo podían ver ahorita cuando lo presentábamos. Despertaba interés tanto de niñas, niños que se acercaban, sobre todo cuando íbamos a los stands o cuando tuvimos varias actividades de lectura con esa población. O sea, despertaba mucho interés y también papás y mamás, o sea, también lo veía y se lo llevaba, es que se lo voy a llevar a mi hijo, o sea, y veías como la emoción o sea, de verdad este cuento despertaba, y a la fecha lo sigue haciendo, porque seguimos, teniendo, cosas con él, o sea, era impresionante la manera en la que, o sea, generaba, ¿no? Este interés, pues, genuino de lo voy a llevar, lo voy a compartir, o yo quiero el cuento. Nos pasaba mucho los stars, se acercaban exclusivamente a agarrar el ejemplar del cuento, por ejemplo, ¿no? En lugar de, bueno, tenemos un montón de cosas, ¿no? Como dice justamente la comisionada que hemos hecho, pero el interés, que despierta en la niñez, ¿no? Y también sus caritas al empezar a ojearlo, cómo se iluminan sus ojos, empezar a ver, la ilustración o una historia que hasta conectaba por ser, andar en bicicleta, que era algo que, muchas niñas y niños veían muy, pues que ellos mismos se veían como reflejados en yo también quiero preguntar, yo también quiero saber, pues yo también quiero andar en bicicleta, o sea, este tipo de actividades. Entonces sí, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora también para, acá desde el equipo cuando, pues justamente lo compartimos, ¿no? Con la niñez. Perdón, una pregunta. ¿Cómo andan? Muy bueno la iniciativa, me encantó. Quizás no escuché, pero ¿ustedes lo distribuyen, lo han presentado y tienen alguna forma de distribuirlo en las comunidades y demás, o eso queda pendiente? Sí, sobre todo hemos tenido distribución electrónica, y en Ciudad de México, de acuerdo a las capacidades que les he referido, o sea, sí, con el DIF, que es una institución que se dedica justo en el enfoque a niñez, y o sea, sí les hemos dado, digamos, los cuentos en físico, y también en las ocasiones que nos invitan a distintas ferias. Ok, Hay una feria de libertad que se llama enfocado a mujeres, más bien a fortalecer y la cultura de la reinserción social. Entonces, en esa feria también lo hemos aprovechado y ha sido la respuesta muy bonita, pues porque pues niñas y niños hay en todos lados, ¿no? Entonces, también aprovechamos esos momentos para llevar ejemplares y entonces distribuirlos ahí. perfecto, buenísimo. No, lo repasé así rápido, incluso se lee bastante fácil, así que imagino que sí. La distribución electrónica también puede surtir efecto en ese sentido, digo, que no tengan que leerlo a alguien, esos niños y niñas que lo lean con alguien. Muy bueno, me encantó, gracias.
Sí, la Gracias. verdad es sumamente interesante el trabajo que vienen haciendo. Me hizo acordar mucho también los cuentos que han hecho con el Consejo de la Magistratura FER y esta manera de incorporar a través de dibujos y Sí. relatos las voces de niñas y niñas, corriéndonos de esa mirada más adultocéntrica sobre cómo es participar. Y me parece fundamental eso, ¿no? Como dentro de estas escaleras de participación, sumarle los modos de expresión acordes a con quienes estamos hablando. En ese sentido, una de las cosas que también quería preguntarles, como ya vamos cerrando, nos queda poquito, pero como rompiendo un poco este mito de la homogeneidad de las niñeces, veo que tienen cuentos con comunidades indígenas, niñeces migrantes, y bueno, como en este cruce ya en la interseccionalidad de la vulnerabilidad, ¿qué desafíos o qué oportunidades o qué comentarios les parece que podríamos hacer en relación a la participación ya con las distintas pluralidades de niños y niñas que podemos encontrar, ¿no? Es súper importante, Marisa, lo que refieres, porque me parece que la clave de podernos acercar con más precisión y en menos tiempo a las personas que vamos dirigidas es estudiar primero cuáles son sus necesidades y sus características. Nosotras cuando hicimos esta selección al inicio de mi gestión de con qué grupos, con qué temas íbamos a trabajar y con qué grupos, fue muy difícil, pues porque México es un país donde 1 de cada 2 personas están en circunstancias de pobreza y los feminicidios son gigantescos, en fin. Entonces dijimos, a ver, o sea, ¿con qué sí podemos, o sea, en términos de personas en el equipo, y sobre todo también una de las claves para poder acercarnos a esta agenda de derechos humanos, que siempre va a ser muy noble si tiene un alcance como genuino y no solamente discursivo, porque es ahí donde vamos a poder encontrar y tejer alianzas, aunque no haya recursos, ¿no? Recursos públicos o adicionales presupuestales. Pero ese proceso de poder decir, o sea, esta población tiene estas características y se expresa de distinta manera, ya les contaré después cómo nos va con lo de niñez, ¿no? De migrantes, porque yo incluso a mi equipo les comentaba, es que es, o sea, un poco temerosa del acercamiento, porque no es lo mismo, o sea, hablar con niñez escolarizada, que con circunstancias en procesos de migración. Em, y justo me parece que por eso me he involucrado, pero más en el aspecto como de interés personal, profesional, en la comunicación compasiva, y en neurociencias, que se conoce más como comunicación no violenta. A mí me gusta hablar de comunicación compasiva porque es lo que directamente el cerebro registra, o sea, registra los positivos, no los negativos. Si utilizamos el no, nuestros cerebros, y eso es científica y médicamente hablando, ¿no? Registra la comunicación violenta, no registra el no. Entonces, al hablar de comunicación compasiva realmente y sencilla, o sea, que toda la necesidad de impulsar un lenguaje claro, eso me parece que es clave para poder acercarnos prácticamente a cualquier población en situación de vulnerabilidad, porque ya tenemos una escucha activa, nuestras palabras van a ser menos, más concretas, más sencillas, positivas, entonces eso nos va a tejer puentes. Aunque luego no sepamos como la realidad de la persona con la que estamos trabajando, o queremos trabajar, o queremos acercarnos, pero ella misma nos va a ir diciendo. Entonces creo que esa clave, o sea, es clave la comunicación compasiva para este tejido. Pero bueno, ya estamos hablando justo de otras herramientas que también son muy útiles y por eso a mí me encanta hablar le comentaba a Álvaro, ahora que hubo una actividad en México, y le he comentado a Inés también en Rija, bueno, a varios colegas, sobre este espectro amplio de la justicia abierta que yo le llamo, o sea, de no solamente hablar de los judiciales, instituciones judiciales, sino también de todas quienes estamos involucradas en resolver conflictos de las personas, porque ahí está derechos humanos, en fin, y medios alternativos de solución de controversias. Entonces,
en ese uso, cómo utilizamos el lenguaje, pues es crucial. Sí, clarísimo, de hecho. Gracias, Carmen. Muy, muy interesante. Les agradecemos la participación, la posibilidad de grabar este encuentro para que el resto de la gente que no pudo estar pueda escucharlo. Y desde ya ha sido un gusto enorme poder contar con ustedes en esta reunión de rifa. Muchas, muchas, muchas gracias. No sé, Ingrid, si quieres comentar algo más, pero ha sido un lujo. No, igual me uno al agradecimiento y les esperamos en la próxima reunión. Y si tienen algún tema, siempre quedamos con la apertura de también de coordinar la exposición de algún tema o una práctica. Ahí estamos a la orden. Bueno, muchas, muchas Muchas gracias y gracias. seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta Muchas luego. gracias. Saludos, Gracias. chao, muchas gracias. Gracias.